El día de hoy es la última enseñanza del libro de Colosenses. Hoy terminamos esta serie. Yo espero que haya sido de mucha bendición para usted. Le recomiendo, si le faltó algún tema, pues que vaya, que lo busque, que lo revise. Y los que llegaron a media serie, pues yo le invito a que la vea desde el principio, que repasen los temas. Ahí están todos en el YouTube y para que usted los pueda ver, ¿no? Es el libro completo. Es un libro chiquito, son solamente 4 capítulos, como ya vieron, ¿verdad? Y la verdad a mí me gustó muchísimo, aprendí muchísimo, recordé muchas cosas y yo creo que ha sido un libro muy interesante para todos, Colosenses 4:15, vamos terminando el día de hoy. El tema del día de hoy se llama Cumple tu ministerio. ¿Cómo se llama? Cumple tu ministerio. ¿Cuántos saben que Dios les va a encargar algo para hacer? Unos acá, en ministerio dentro de la iglesia, en los servicios de la congregación, otros en su casa, otros en sus negocios, en sus profesiones, en las actividades cotidianas, pero todos tenemos una encomienda de parte de Dios que deberíamos de estar cumpliendo y de la que sabemos que vamos a dar cuentas, ¿verdad? Y que fuimos equipados para esa misión, para ese trabajo. Y bueno, pues el tema del día de hoy con el que cerramos esta serie tan bonita de Colosenses es Cumple tu ministerio. Colosenses 4:15 al 18, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así: les ruego, acuérdense que ya Pablo está despidiéndose, ¿verdad? Se está despidiendo, les manda a saludar. Terminamos con 2, Lucas el médico amado y Demas, ¿verdad? Que ya sabemos quiénes son. Vimos que mencionó a Marcos y que, bueno, el tema de la semana pasada ya está despidiéndose. Hablamos de Epafras, aunque de Epafras habíamos dado una clase al principio. Se está despidiendo, está mandando saludos y es bien interesante conocer estas personas que a veces se mencionan una sola vez en la Biblia, pero por algo se mencionan en la Biblia y por algo Dios la puso ahí y por algo ahí está ese nombre y ese personaje, porque hay enseñanza para nosotros, hermanos, en todo lo que vemos en la palabra de Dios. Dice entonces: les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea. Acuérdense, hermanos, que Epafras era pastor y el que inició las iglesias de la Odisea, de Colosas y de Hierápolis, ¿verdad? Él es el que comenzó la obra en esos lugares. Es precisamente por las situaciones que había en esos lugares que Epafras viaja hasta visitar a Pablo en la cárcel, y es la razón de la carta que es enviada. Pero también vemos aquí que Pablo envía una carta a la Odisea. Tíquico la va a llevar también, ya sabemos, terminando ahí, se va para la Odisea y después quiere Pablo que intercambien las cartas que sean leídas en las 2 iglesias también. Dice: les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos de la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Así es que va a empezar Pablo a enviar saludos a la gente que sabe que son encargados, que son ministros de las iglesias y de estas comunidades, de las congregaciones que había en esta zona. Y es bien interesante saber quiénes eran, qué hacían, por qué les manda a saludar. Y dentro de estos saludos y mensajes que manda Pablo, hay un mensaje que le manda a uno y le dice: díganle a Arquipo que cumpla su ministerio que se le encomendó. Porque había uno que andaba, decía mi abuelita, en todo menos en misa, que se estaba desviando y estaba descuidando un ministerio importante. ¿Me acompañan a orar? Que sea el Señor que nos ayude. Hoy terminamos esta serie, que sea de mucha edificación. Aprendimos cosas contundentes. Cristo es suficiente, hermano. Estamos unidos a Él. Él vive en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza segura de la gloria, de participar con Él en la gloria. Sabemos que debemos despojarnos del viejo hombre para vestirnos de Cristo. Si es cierto que nacimos de arriba y somos hijos de Dios, ahora necesitamos vestirnos de la vida cristiana y debemos
llenar nuestro corazón de la palabra de Dios para poder entonces ayudarnos unos a otros a crecer en amor, ¿verdad? Para que el evangelio crezca. Necesitamos saber que no ocupamos filosofías y huecas sutilezas que nos pueden confundir. La palabra del Señor es suficiente. Toda la escritura, ¿verdad?, es inspirada por Dios y es útil. Y sabemos también que el Señor diseñó la iglesia para trabajar en equipo y nos asignó ministerios para desarrollar la obra de Dios, entre otras cosas que aprendimos en esta carta. Así es que acompáñenme a orar. Vamos a terminar el día de hoy y hay un mensaje interesante de mucha edificación también el día de hoy en el final de nuestra serie de los Colosenses. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este lugar donde con libertad podemos alabarte, adorarte, bendecirte, recibir tu instrucción, Señor, para caminar en las sendas de justicia, cumpliendo las asignaciones que nos has encomendado. Háblanos, Señor, esta noche. Tu palabra es espíritu y es vida y la necesitamos, Señor, para caminar contigo. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dice así, nuevamente leemos: les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea. Estas iglesias no estaban tan lejos a comparación de otras distancias. Estamos hablando de iglesias de la misma zona donde Epafras se movía, trabajaba junto con los demás hermanos para promover y desarrollar el evangelio en toda esa zona. Y bueno, al parecer se conocían, tenían comunicación. Seguramente Epafras traía las ideas locas como yo de que las iglesias pudieran trabajar en equipo y esas cosas que es tan difícil, hermano, convencerlos o hacer que otros pastores quieran hacerlo. Es tan complicado. Pero bueno, creo que él sí lo hacía porque se conocían, se ubicaban, como que Epafras había logrado ese trabajo de que hubiera comunicación, intercambio y trabajar ahí las diferentes iglesias, ¿no? Y dice: les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas. Aquí hay un hombre. ¿Quién es Ninfas? Y a la iglesia que se reúne en su casa. Bueno, aquí hay, este es un nombre polémico para muchos. Según algunos estudiosos, en la casa de esta persona estaba la iglesia que había en la Odisea. Ahí comenzó la iglesia de la Odisea, o ahí se reunía la iglesia de la Odisea. Acuérdense que en el Apocalipsis hay una carta dirigida a la iglesia de la Odisea. La Odisea era un lugar en donde había una escuela de medicina muy famosa, un lugar que eran ricos porque vendían telas, ¿verdad? Telas de muy alta calidad, y era famosa también, además de sus templos para dioses, eran famosas por sus aguas termales. Había baños de aguas termales, ¿no? De ahí viene el ejemplo en la reprensión de Jesús cuando les dice: si eres frío o caliente, porque ellos estaban acostumbrados a que las aguas calientes y frías no se mezclaban. Era una ciudad, la Odisea, muy próspera, eran ricos. Por eso les dice el Señor: tú piensas que eres rico, que nada te falta, pero es un pobre desventurado, ciego y desnudo, porque no me tienes a mí. ¿Verdad? Los médicos de ese lugar habían inventado la medicina más novedosa para los ojos, que se llamaba el colirio. Por eso Jesús le dice: compra colirio para que te pongas en los ojos y mires bien, ¿verdad? Todas estas cosas tienen que ver porque esta es la iglesia que había en este lugar. Era una iglesia rica, al grado de que es famosa porque una vez hubo un terremoto que destruyó completamente la ciudad. Y ellos, los habitantes de ahí, no permitieron que el emperador les diera dinero para reconstruirla, sino que ellos con sus propios medios y dinero la reconstruyeron. Eran ricos. Era una ciudad así, ¿no? Como les estoy platicando. Y al parecer la iglesia se reunía en casa de esta ninfa.
Pero dicen las controversias de los estudiosos que en realidad era la palabra ninfa, que es nombre de mujer. Y dicen las malas, ya ven cómo se hacen los chismes, ¿no? 2000 años después, que pues cuando los copistas comenzaron a pasar la Biblia o a hacer copias, como se volvió una iglesia machista, le aumentaron la letra ahí para que fuera un nombre de hombre, porque ni modo de promover a ninfa como una líder de la iglesia o una pastora, ¿no? La verdad es que hoy, 2000 años después, en realidad no sabemos si era hombre o mujer, pero era la persona donde Epafras se recargaba para trabajar para esa iglesia, y la iglesia de Laodicea se reunía en su casa. Eso es un hecho, como podemos verlo en el texto, ¿no? Entonces ahí está Ninfa. Entonces le dicen, salúdenos a Ninfas, porque por el trabajo que se hace. Dice, nuestros hermanos en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Manda saludos Pablo a la iglesia de Laodicea. ¿Dónde se reúne? ¿En la casa de quién? De Ninfas. Entonces la manda a saludar Pablo, que también le va a mandar una carta a esa iglesia para que sea leída en la Odisea. Entonces, bueno, ¿a quién le recuerda Ninfas que abrió su casa para que se reuniera la iglesia? Inmediatamente yo pienso en Lidia. ¿Se acuerda de Lidia? Finja, haga como que sí se acuerdan, porque se está grabando. Entonces, Ninfas abrió su casa para que se reuniera la iglesia. Hechos de los Apóstoles 16:13. Aquí vemos otra mujer, Lidia. Lidia, ¿verdad? Que también recibe la palabra de Dios y se convierte, y luego invita a los misioneros a habitar en su casa, ¿verdad? Y ese ejemplo ahí donde estuvo mucho tiempo Pablo en casa, con su equipo en casa de Lidia. Hechos de los Apóstoles 16:13, Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo acá en la Reina Valera. Dice, un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Pues, ¿de qué les hablaban? Pues del Evangelio, presentaban a Jesús. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, o sea, era una comerciante que vendía estos tintes para las telas, y probablemente telas, ¿verdad? Y dice, temerosa de Dios, estaba oyendo. Esta Lidia era una comerciante de telas y de púrpura, pero estaba escuchando. Ella era temerosa de Dios. Dice, y el Señor le habló, el corazón de ella se abrió, y la abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella, escuchando a los misioneros, pone mucha atención. Ella era temerosa de Dios, y ahí escucha el Evangelio y recibe el Evangelio. Dice, y cuando fue bautizada, y su familia también, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y constriñónos. O sea que les ganó el corazón, pues, y fueron con ella. Y dice acá, una de ellas era Lidia. Dice, mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados, y nos invitó que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan y quédense, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. ¿Cuántas veces? Yo conozco mucha gente que ha abierto su casa. Muchas veces en el trabajo misionero, 4 años que estuvimos mi familia y yo trabajando como misioneros en casa de oración, pues un montón de lugares a los que fuimos eran casas. Alguien que abría su casa y ahí se empezaba a reunir 1 o 2 familias. A veces era nomás una familia, ¿verdad?, que nos habían invitado a ir a predicar el Evangelio, y de ahí han surgido iglesias. No todas han prosperado, es una realidad, pero muchas sí. ¿Y cómo empezó? Con una persona que abrió su casa. Y mira, regularmente, no sé por qué, pero me acuerdo la mayoría mujeres solas, o mamás solteras, o viudas en general. O sea, la mayoría sí era así.
abrían sus casas y las disponían para que llegaran los misioneros a predicar el evangelio. A mí me tocó ir a muchas casas donde había iglesias que estaban empezando en casas, ¿no? En casas. Bueno, cuando fuimos a Pénjamo, ahí empezamos, ¿no? En la casa de la hermana Mari y Flavio, que nos invitaron, y ahí empezamos, ¿no? A predicar el evangelio. Y ya después pues ya no cabíamos y se tuvo que crecer, ¿no? Y es así, es muy natural que alguien que tenga el llamado al Señor y que el Señor le toca su corazón, ¿verdad? Y que recibe el evangelio y que abre las puertas de su casa para que comience a predicarse la palabra ahí, la gente comience a acercarse. Y bueno, pues ahí está el ejemplo de Ninfa en la Odisea, y estamos viendo a Lidia también cómo abrió su puerta, ¿no? Les dice Pablo en el verso 16, les da instrucciones. Acuérdense que el encargado de llevar la carta era Tíquico, ¿se acuerdan de eso? Y Tíquico era el encargado de leerla y de explicarla y de resolver dudas y de estar con ellos, ayudarles, ¿verdad?, en las dudas que tuviera y explicarles acerca de la doctrina que estaban recibiendo. Y él era el encargado, después de estar un tiempo con ellos, iba a continuar su camino hasta la Odisea para entregar y leer ahí la carta para ellos. Si vean la instrucción de Pablo aquí, dice: una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea. O sea, su carta, cuando ya la hayan estudiado, la hayan comprendido, la hayan leído, no era más que las leyeron y me voy. La verdad no era así, sino que Tíquico tenía que quedarse un tiempo ahí explicando, enseñando, resolviendo dudas, ¿verdad? Ayudándoles a resolver cualquier situación que tuvieran. Y acuérdense que a contarles la situación que tenían los misioneros, Pablo especialmente, que estaba preso, ¿verdad?, por causa del evangelio. Entonces dice: una vez que hayan leído esta carta, pásenla, envían a la Odisea para que allá también la lean, para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Entonces, ¿cuál es la instrucción ahí para Tíquico, que era el encargado, ¿verdad? Y les manda a decir a los encargados de las congregaciones que después de que hayan estudiado su carta y hayan entendido y les hayan explicado, enviaran la carta a la otra iglesia para que ellos también escucharan, y de regreso de la misma manera. ¿Sabe obviamente dónde está esta carta de la Odisea, hermano? ¿Quién la ha leído? Es una de esas cartas que se perdieron, ¿no? Como otra de Corinto, que se menciona y no sabemos dónde está. Y bueno, pues no todas las cartas, ¿verdad?, las tenemos hoy para estudiar. Aquí vemos había una carta de Pablo a la Odisea que no está, pero sabemos que se les envió, ¿verdad? Que sabemos que se les envió. Y también sabemos que los de Colosas la leyeron y los de la Odisea leyeron y estudiaron también la carta que mandaron a Colosas. Con esa instrucción, hermano, yo a veces me pregunto por qué hay gente que dice cosas así, ponga atención, que dice cosas como: ¿y eso para qué? Ya no es de nuestra época, ya no nos sirve esto, ese libro está anticuado. ¿Sabe, hermano? Lo que Dios inspiró es útil para todos. Para todos, para todos, para todos. ¿Nos hace bien leer lo que escribió Pablo a los Corintios? Si nosotros no somos griegos. Que debemos aprender a comprender y a estudiar con más cuidado los contextos sociales, culturales y políticos, es una realidad, porque luego queremos aplicar textualmente lo que dice una instrucción específica para un lugar y lo queremos generalizar como una doctrina para todo el pueblo de Dios en todas las edades, ¿no? Y ahí podemos cometer errores, pero los principios de Dios que hay en todas las cartas, desde Génesis hasta Apocalipsis, son útiles, hermanos, para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia a todos los santos del Señor,
preparándonos para toda la buena obra que Dios quiere de nuestras vidas. ¿Estamos bien? Entonces, hermano, pues esto le dijo Dios a Jeremías. Pues es cosa de él. Lea, hermano. Mire, hay mucha enseñanza y es un ejemplo. ¿Cuánto podemos aprender? ¿Quién ha leído ese libro, por ejemplo? Se me acaba de ocurrir, pues, de Jeremías varias veces. ¿Aprendieron o no? ¿Hay tesoros o no hay? Pues claro. Pero somos como, pues no era para nosotros, no era para nuestro tiempo, ¿no? Ahí hay tesoros, hermano. Y los principios de Dios están en toda la Biblia. Todas esas palabras eran sombra y figura de lo que había de venir y de la revelación completa que íbamos a tener en Cristo Jesús cuando el Espíritu Santo viniera a los creyentes. ¿Ok? Entonces, todo eso. Por eso, miren, por ese tipo de cosas y de falta de entendimiento, es cuando hay alguien que lee un pedacito del Apocalipsis y dice que no entiende nada. Eso está rarísimo. Si no leíste la Biblia completa 2 o 3 veces, no vas a entender el Apocalipsis. Porque son puras figuras que ya se hablaron, que ya se dijeron, que ya mencionó este profeta en aquel otro libro, en aquel otro. Ahí está, es ahí. Agárralo con una buena concordancia y agárralo con calma y vas a ver cómo entiendes todo. Todo, ¿verdad? Claro, hay áreas que quedaron como abiertas, por eso hay como varias posiciones, ¿verdad? Pero en general puedes comprender muy bien lo que habla ese libro. ¿Sabes por qué? Porque estudiando la Biblia puedes saber, esta figura la usó tal profeta, esta otra figura la usaron en este libro, estas palabras las usó en aquel pasaje del Señor. Esto es a lo que se refería esta cosa, está ahí. Pero por no conocer, ¿no? Miren, libros como Hebreos, como Romanos, te pones a estudiarlo con la Thompson ahí, por ejemplo, mínimo, y te va a llevar por toda la Biblia. Te va a mandar a toda la Biblia para que puedas comprender, tener referencias claras de lo que se está hablando. Entonces, hermanos, amemos la palabra de Dios. Miren, Pablo aquí, aunque eran instrucciones diferentes, decían, les va a ayudar a ellos leer lo que le mandé a estos otros. ¿O no? Le va a ayudar, van a aprender. No tenemos la misma situación, ciertamente, pero los principios de Dios son para siempre. Porque Dios no cambia. ¿Vieron la prédica del domingo del pastor? Supongo, se las mandé allá a los servidores, Dios no cambia, Dios no tiene un plan B, Dios no se equivocó. Ay, ¿ahora qué hago? La regué. No. Hay un solo plan de Dios para el hombre y para la iglesia. ¿Ok? Y ahí está en la palabra de Dios. Ahí está. Es cuestión de que nos guste leer, investigar, aprender, ¿verdad? Y poder encontrar estas verdades y estas maravillas. Así es que bueno, ahí está la instrucción, hermano. Dice, una vez ustedes deberían leer esta carta que les escribí a ellos también. Miren esta misma instrucción aquí, 1 Tesalonicenses 5:25. Están los de Tesalónica. $5.25. Y Tesalónica es otra zona diferente a donde están estas iglesias de la Odisea y Colosenses. Están en otro lado bien diferente, lejos. Dice así: amados hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. ¿Verdad? En otras dice un ósculo santo, como en la Reina Valera. ¿Y qué significa un beso santo? ¿Verdad? Porque esto mostraba santidad y al mismo tiempo fraternidad, unidad, comunión, ¿verdad? Y hablaba de la comunión, por eso nos besábamos, pero en santidad. Por eso dice un beso santo. Salúdenlos, salúdense con un beso santo. Y ahora fíjense lo que dice aquí: les ordeno en el nombre del Señor. ¿Es una orden? ¿Es una sugerencia? Un buen consejo. Un buen consejo, a ver, estaría bien, ¿no? Les ordeno en el nombre del Señor
que les lean esta carta a todos los demás hermanos. O sea, la gente tiene que enterarse, la gente tiene que recibir la instrucción. Dedíquense a enseñar la palabra de Dios. Me acuerdo, a mí siempre me impactó mucho, porque hace muchos años, cuando yo leí este libro de Nehemías, hace 15 años, ¿verdad? Y me impactó tanto esa escena donde después de 70 años de exilio se vuelve a abrir el culto al Señor, encuentran empolvado por ahí el libro de la ley, y después de 70 años de esta tragedia vuelven a leer la palabra de Dios al pueblo, al grado que la gente no puede resistirlo, ¿no? Por la emoción, por lo que significa, por todo lo que habían sufrido, por tanta gente que murió en esa invasión, por tanto dolor, por tanta tragedia, y sabiendo que era una reprensión por haber traicionado a Dios y haberse ido a la idolatría completamente, y ahora en la misericordia de Dios se restaura las puertas y se vuelve a hacer culto en el templo, y sale nuevamente la palabra de Dios, y la gente no resiste la emoción de estar escuchando nuevamente la palabra de Dios, y lloraban y tenían que estarlos calmando porque querían leer, pero toda la gente lloraba, ¿no? Y los sacerdotes y Nehemías los tenían que hablar y decirles: hoy es día de fiesta, no es día de lamentación, es un día de fiesta porque se ha reabierto el culto al Señor, ¿no? Pero ellos no podían con esa emoción de estar delante de la palabra de Dios. Hablábamos con unos hermanitos la otra vez, un grupo de jóvenes, y platicábamos. Hay lugares donde no hay Biblias, hermano. Yo he conocido historias así por los misioneros, platicando de, por ejemplo, iglesias en China, donde hubo una época donde era prohibido tener una Biblia. Sigue siendo, pero ahora la persecución ha menguado un poco. Pero, hermanos, había una Biblia, arrancaban las hojas y se las repartían. Entonces, a la semana, cambio de hojita, ¿verdad? Te doy esta y ahora tú esta, y era un tesoro que tenían que cuidar, porque no había Biblias, menos tenían acceso a internet y menos se podían congregar públicamente por la persecución despiadada que había en esos lugares, en Rusia, no, ni hablar de los países musulmanes, ¿no? Donde hay persecución terrible, sobre todo en países de África y del Medio Oriente, hasta la fecha. Y nosotros tenemos la riqueza de poder estudiar cuando se nos pega la regalada gana, hermanos. Y tenemos, ¿quién tiene más de 5 Biblias en su casa? Tenemos un montón de chile, mole y pozole, ¿sí o no? Nos gusta. Yo no sé cuántos tengo, pero 10 mínimo sí. La de letra grande, la de letra más grande, y la de más grande, porque cada día veo menos, y las de estudio, y la cronológica, y la de ministerial, y la de... ¿no? Que un día me cansé y dije: todas dicen lo mismo, qué burrada de andar comprando, ¿no? Pero unas de estudio con comentarios, unas interlineales, ¿no? Unas que vienen en español y abajo en hebreo o en griego, otras que vienen con inglés y español, otras que traen ilustraciones. Y podemos tener acceso a todas esas cosas si no lo valoramos como debe de ser. Ah, pero qué tal que no se nos pase la del mundial, hermano. Amén, amén. Veía uno de esos videitos que llegan allá al Face hace rato. Decía: ¿cuántos hermanos conoce que hasta han hablado directamente con el pastor a explicarle con mucho amor por las sentaderas de las ovejas y su columna? Pedirle que sus prédicas sean de menos de 40 minutos porque nadie aguanta. Porque está comprobado científicamente que se pierde ya, todas esas cosas. Pero 2 horas viendo el fútbol. Más la repetición, es más, desde que están calentando, desde el previo y el otro después, y digo, aprovechando, aprovechando.
No vayan a pensar que lo digo para molestar. Aunque ya sé que sí es verdad, ¿verdad, hermano? Entonces, hermanos, pues mire, no nomás lo que le toca, estudie más, un poquito más. Dedíquele un ratito, hermano. El otro día, y tienen razón, yo a veces digo, ay, por hocicón, ¿va? Estoy hablando de mí. Por hocicón, ¿para qué? Digo, ay, hermano, lee esto, mira, y acá, sí, porque usted no hace nada. Eso es. Sí, ¿verdad, hermano? Sí, perdón. Que usted no hace nada, pero yo tengo que trabajar, ¿no? Digo, eso me gano. Pero resulta que antes de que ese fuera mi trabajo, ahí está mi esposa, que me vio desvelándome estudiando. Horas y horas después de trabajar, después de servir, después de ir al ensayo, después de ir a las misiones, después de todo lo que tenías que hacer, a las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, para poder entregar mis tareas de la escuela bíblica. O sea, a mí que me digan eso, pues, se siente feo, pero digo, eso me gano. Pero hay que amar la palabra de Dios. Porque esa palabra es espíritu y es vida. Vida. Y ahí está la solución y las respuestas, hermanos, a tantas cosas que a veces tenemos en nuestra mente. Saluden a todos los hermanos con un beso santo y les ordeno en el nombre del Señor que les lean la carta a todos los demás. ¿Cuántos no vinieron de tu casa hoy? ¿Cuántos vienen con familia que no vinieron? Por ejemplo, ahí no vino Manuel, ¿no, Cristi? Entonces le tienes que leer lo que estudiamos hoy. ¿Cuántos faltaron? No vino Angélica, no la veo, le tienes que dar la clase. Que no viene, ¿sí o no? Acá Juan ni si vino, nomás que ya se escapó. ¿Dónde están? Y pues, todos los que faltan. Si son de tu casa, oye, explícale lo que aprendimos. Ven, te voy a contar lo que aprendimos hoy. Hermanos, ¿cómo nos falta llenarnos de las cosas de Dios? Dijimos la preocupación de Pablo que quiere que todos se enteren lo que les mandó en la carta. Todos tienen que saber. ¿Se acuerdan? La otra vez les decía yo, los que no vienen los jueves tienen que ver las prédicas de los jueves, aunque vienen los domingos. Si usted no viene el domingo, hermano, tiene que mirar las enseñanzas del domingo, porque eso es lo que Dios está mandando para esta iglesia. Si usted pertenece aquí, a esta congregación, la enseñanza del domingo es para usted, porque Dios la manda para esta congregación. ¿Sale? No, es que yo nomás los jueves. No, pues tienen que ver lo del domingo también. ¿Está bien? Porque es lo que Dios mandó para esta iglesia. ¿Está bueno? ¿Sí o no? Y deje de decir, ay, lo dice por mí. ¿Cuántos luego dicen, ay, seguro lo dijo por mí, se está enojando? Sí, es por ti. Entonces, ¿para quién es? ¿Para los de la iglesia de enfrente? A ver, ¿es para los de la iglesia de enfrente? ¿Para quién lo mandó el Dios? Para nosotros. Es para ti. De seguro dice por mí, segurito, hermano. De seguro lo está diciendo por mí, de seguro que sí, hermano. Yo no sabía, pero el Señor sí sabe. Claro que es para ti. Por supuesto que sí. Y tenemos que aprender a recibir, hermanos. ¿No? ¿Cuántos hay aquí de los que reciben una palabra que está bien buena? Dice, ay, qué buena está esta palabra. ¿Cómo faltó hoy Juan? Eso es lo que él necesitaba. Ay, cómo no, esto lo hubiera oído Juanito, ¿verdad? Digo, porque aprovechando que no está. No, es para ti. No, es para ti. No puede ser para mí, porque si es para ti, recibe. Que así es. Entonces vean la preocupación, que todos lean esta carta, que sea leída a todos. ¿Sale? Y mándase, si tienen amistad con la otra, mándale la carta, que lean también. Tienen que aprender esto también, ¿no? Entonces es muy importante. Que dice,
Les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Ahí está despidiéndose también de ellos. Vamos al verso 17. Y aquí está el tema de hoy, ¿no? O sea, ya llegamos apenas al tema del día de hoy. Verso 17. Y aquí entra otro nombre interesantísimo. Además. O sea, ¿qué acaba de decir? Mándenle su carta a los de la Odisea, y los de la Odisea les van a prestar la suya para que todos aprendamos de las mismas cosas, ¿verdad? Para que todos estén informados y sean instruidos. Bien. Además, diga además. Díganle a Arquipo, aquí ya salió otro tipo que se llama Arquipo. Y díganle así. Miren, Pablo les dice hasta díganle así. Díganle así como les estoy diciendo a ustedes. Les encargo que estén delante de Arquipo y le digan estas palabras. O sea, directito, ¿no? Ya no hace falta que Arquipo diga, ay, lo ha de decir por mí. Ya, nomás eso falta, ¿no? Si hasta le van a decir, dice el apóstol Pablo que te dijéramos así. Decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Ay, recibido del Señor. Aquí había un hombre que había recibido un ministerio y no lo estaba ejerciendo, que lo estaba descuidando, que lo había dejado, que dijo, no, después, para cuando termine esto, para cuando suceda aquello, no, si México sale campeón, me consagro, Señor, a tu servicio. Algo había dicho a Arquipo, que no lo podemos juzgar, porque miren, hermanos, el ministerio no es fácil. Voy a tratar de no llorar, porque además me siento muy feliz y muy bendecido que Dios me haya escogido para el ministerio. Pero lloras y sufres y tienes que enfrentar un montón de cosas. Y no sé por cuáles pasó Arquipo, pero lo estaba dejando. Pero Arquipo lo estaba descuidando. Y obviamente Epafras, que no es chismoso, pero informó al apóstol. Y ahora Pablo le manda a decir claramente, ¿no? Dice, asegúrate, dice en esta versión, díganle así a Arquipo, en su carita, por favor. ¿A quién le habrá encargado? A Tíquico, de seguro, ¿no? Es el mensajero de confianza, ¿no? Díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Asegúrate de estar llevando a cabo el ministerio que el Señor te dio. No dice la carta qué tipo de presiones tenía Arquipo. No dice las razones por las cuales, pero tomando en cuenta el momento histórico, ¿verdad? Sabíamos que había un montón de ideas. En esta serie Robert les enseñó ascetismo, gnosticismo, judaísmo, ¿no? Un montón de filosofías y huecas sutilezas que se metían a la iglesia y podían desviar y contaminar incluso a este que estaba preparándose para el ministerio a quien se le había encargado. Situaciones personales. Otro día hablamos con los muchachos y nos decían cosas por las cuales uno puede enfriarse o desviarse o alejarse de las cosas de Dios o no consagrarse a las cosas de Dios. Y hay un montón de cosas. Te pueden rebasar las situaciones personales, las situaciones económicas, las enfermedades, la presión, la persecución, el descrédito de la gente a la que quieres servir y nunca eres suficiente para ellos y tantas cosas así. Carencias, persecución, burlas,
menosprecio. Son cosas normales en el ministerio que uno tiene que enfrentar. ¿Qué habrá pasado con Arquipo que andaba descuidando esto? Pero mandan llamarle y le mandan a decir: mira, que no descuides, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que ¿quién se lo dio? Que el Señor te dio. Ahorita vamos a ver quién es Arquipo y dónde tenía que estar funcionando Arquipo, y que seguramente Epafras necesitaba que se pusiera las pilas porque la iglesia estaba en peligro. ¿Se acuerdan que lo hablamos en los primeros capítulos? O sea, la iglesia estaba siendo asediada por un montón de ideas que se metían, sobre todo por el sincretismo, la mezcolanza de ideas, ¿verdad? Y el Cristo más esto, Cristo más aquello, Cristo y no, Cristo es suficiente. Y todas esas cosas, ¿verdad? Y Epafras, que está luchando por limpiar la iglesia, por ayudar a la iglesia, y necesita a este que fue nombrado ministro, pero que ahora anda en otra cosa, anda en el mundial. No está poniendo atención, nos está rajando. El caso de Timoteo, hermano. ¿Y sabían que Timoteo se andaba enfriando? ¿O no sabían? No sabían. Vean la diferencia entre la primera carta a Timoteo y la segunda. En la segunda hay claras frases de Pablo donde lo está arengando, que no se esté acobardando, porque es difícil el ministerio. Y Timoteo estaba sintiendo la presión. Simplemente Pablo estaba en la cárcel, lo iban a ejecutar. Timoteo pues se está flaqueando su fe, su determinación. Es difícil, hermano. Dice 2 Timoteo 4:5, vamos a ver ahí, vamos a leerlo acá. 2 Timoteo 4:5. Dice: pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Está dando consejos. Es donde le dice: mira, Timoteo, no te avergüences del evangelio ni de mis cadenas. Le dice Pablo: mira, Timoteo, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Verdad que sí? Tenía que animarlo y tenía que poner el ejemplo. Dice aquí, 2 Timoteo 4:5, dice: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ni un amén. Fíjense, no tengas miedo de sufrir por el Señor. No tengas miedo. Vas a sufrir. ¿Qué dices? Hermanos, y sin el ministerio, en el mundo tendréis aflicción. ¿No? Confía, yo he vencido al mundo, agárrate de mí, vamos juntos, ¿no? Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Cumple con tu ministerio. Completa el ministerio. Lleva a cabo, dice, todo el ministerio que Dios te encomendó. ¿Cuántos ya cumplieron su ministerio? Yo ya acabé, lo hice perfecto, me retiro de vacaciones, busco otro reto más grande. No. Nos va a llevar la vida entera entregarle buenas cuentas al Señor, la asignación que nos entregó. Nos va a llevar la vida. Porque se trata de estar sembrando la palabra y de estar defendiendo la palabra y de estar ministrando la palabra
a pesar de todas las cosas que se puedan oponer. No me digan que el mundo de hoy ama la palabra de Dios, o ama las formas de Dios, o la moral de Dios. ¿Verdad que no? Las instituciones de Dios, como el matrimonio y la familia, están siendo atacadas. El sistema del mundo es un sistema anticristo, ¿o no? Falta ver cualquier evento público para ver las imágenes que usan. Acaba de pasar la inauguración del mundial, y qué imágenes usaban, hermano. Qué simbolismos utilizaban, y cada vez es más descarado todo. Tú debes mantener tu mente clara en toda situación. Está alerta. No te embriagues en cosas del mundo, no te distraigas, significa. Necesitas estar alerta. Como cuando Pedro nos dice también, ¿verdad? Velad. Velad, estad alerta. Estad sobrios, dice, ¿no? ¿Qué significa no estar ebrios? No estar confundidos, no estar mareados y llenos de cosas que nos andan apantallando, sino mantener nuestra mente clara, como dice aquí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo tienes que resistir. Ponte trucha. En Venezuela decía mosca, ponte mosca. Sí, las moscas son rápidas, ¿no? Tú debes mantener la mente clara en toda situación. Hermano, ¿cuántas cosas dejas que te llenen la mente, que te están distrayendo de lo que Dios te encargó? Y Dios te asignó específicamente esto. Pero no, hombre, si nos dejamos rebasar de un montón de cosas que nos distraen, un día podemos apartarnos de estar cumpliendo del propósito para el cual el Señor nos rescató con la sangre de su Hijo y nos asignó una misión. Seamos útiles al Señor en lo que Él quiere. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros las buenas noticias y lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. Bueno, pues aquí vemos un Arquipo que necesita que le recuerden que Dios le dio un ministerio y una asignación. Algo que es bien lindo saber y que hemos estudiado muchas veces es que cuando Dios te llama a algo también te da el equipo, ¿sí o no? O sea, si eres albañil te va a dar cuchara, pala, martillo, plomada, nivel, ¿no? Claro. Por eso es importante que no te metas en lo que no te toca, porque no tienes las herramientas. Dios escoge y le da las herramientas a ese que escogió. El otro día un hermano de aquí, que hoy no está, por eso me voy a aprovechar, me contó que una vez en otra iglesia, un pastor le dijo, oye, ¿y qué te pareció el evento y esto, no? Y él, como él sabe que es como de mi equipo, así imprudentón, y que le dijo al pastor, pastor, pregúntale a otro. Yo regularmente no quedo bien cuando doy mis comentarios. No, pero me interesa porque yo veo que tú estás observando todo y dime, ¿qué te pareció? Y le dice, para empezar, usted no debería de cantar, canta horrible. Si Dios lo hubiera escogido para cantar, Dios le hubiera dado una voz, un oído musical. En segundo, o sea, ya ni les cuento lo demás, ¿va? Tenía razón al advertirme, a mí no me pregunte. Pero ¿es verdad lo que contestó o no? O sea, si te hubiera escogido Dios para eso, te hubiera dado esa gracia. ¿O no? Yo entendí. Yo dirigí aquí la alabanza. Ya van a ver, vamos a pasar unos videos del aniversario, porque ya estamos en el 10º aniversario. Y van a ver que yo tocaba el piano y cantaba, porque no había otro.
Pero Dios mandó unos que sí cantan y sí tocan. Y uno tiene que decir, el Señor ya suplió. Sáquese. Pues tienes que saber y no ser metiche en lo que no te puso el Señor. Porque si Dios te pone, te va a equipar y te va a confirmar. Y mire, podemos fallar, como vimos el caso de Marcos, ¿verdad? Que la regamos, nos distrajimos, cometimos errores del Señor. Si te humillas bajo la poderosa mano de Dios, el Señor a su tiempo te exalta, te establece otra vez donde te puso y continúa con el propósito original que tenía para ti, porque Él no cambia. Y te vuelve a poner en... Es así. Bueno, así es Dios. Filemón 1:2. Vamos a ver qué onda con Arquipo. ¿Quién es este Arquipo? Filemón 1:1. Acuérdense, ya hablamos la semana pasada. Yo sé que lo traen fresco porque repasaron la enseñanza, entonces pues saben que iba una carta con Onésimo para Filemón, ¿verdad? Porque Onésimo era un esclavo que se había ido de su amo y le había robado y se fue, podía ser juzgado y con la autoridad de Filemón, pero se convierte al cristianismo en Pablo, en la prisión, ¿verdad? Y Pablo le enseña a servir, lo discipula, se entrega al Señor, Onésimo, y después le manda Pablo a pedirle perdón a su amo, regresar con él, con una carta de recomendación que estudiamos la semana pasada. Filemón 1:2 dice así: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús. ¿Tendrá autoridad Pablo para decirle a sus discípulos que no se rajen? ¿Que no se acobarden? ¿Que sufran por el evangelio? ¿Que aguanten vituperios, calumnias, cárceles, latigazos, naufragios y de todo lo que pasaba Pablo? ¿Tendrá autoridad para decirte no te rajes? El Señor te va a fortalecer, sigue adelante. ¿Tendrá autoridad o no? Sí, y dice: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Los teólogos están seguros que segunda de Timoteo o esta es su último escrito de Pablo. O sea, está a punto de que le corten la cabeza a Pablo, ¿no? Filemón 1:2 dice: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, le escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador. Y fíjense aquí cómo sale más gente. Le escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador. Es un colaborador importante de la iglesia de Colosas. Es su mano derecha de Epafras, Filemón. ¿Sale? Es un servidor, un diácono importante de la iglesia de Colosas, que trabaja para el ministerio, que es de bendición para el ministerio. Y dice así: nuestro amado colaborador. Esto es Filemón, nuestro amado colaborador en Colosas, ¿verdad? Como decía Pablo cuando hablaba de los apóstoles de Jerusalén, decía que son pilares de la iglesia, ¿no? Bueno, aquí era Filemón uno de estos pilares de la iglesia. Y dice: nuestro amado colaborador lo manda a saludar, a nuestra hermana Apía, manda a saludar una hermana, a Arquipo, nuestro compañero, este es compañero, fíjense, nuestro compañero en la lucha, este es ministro, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. ¿A quién le está escribiendo? A Filemón. La iglesia que se reúne en tu casa. ¿Dónde se reunía? Ya vimos dónde se reunía la iglesia de la Odisea. ¿En la casa de quién? A ver. O sea, despierte tantito. Le acabo de explicar.
De Ninfa, muy bien, por Jackie Santillán, que su papá sí amaba al Señor. Ah, muy bien. Me acuerdo de su papá con mucho cariño. Sí, en la casa de Ninfa se reunía la iglesia de la Odisea, ¿cierto? Lo acabamos de decir. Ahora, ¿dónde se reunía? ¿En qué casa se reunía la iglesia de Colosas? En la casa de Filemón y Apía, son esposos. Entonces Filemón abrió su casa, ahí se desarrollaba la iglesia. Ninfa, Apía, ya estoy armando un lío. Apía era su esposa. Una pregunta, ¿usted cree que la esposa del pastor y del anfitrión de la iglesia llevará trabajo? ¿Llevará carga? Una presión, hermanos, sobre las iglesias, de las esposas de los pastores y de los ministros, tremenda. No se diga los hijos, ¿eh? Y en eso pensaba yo, porque Arquipo es su hijo de ellos. O sea, Arquipo es el hijo de Filemón y Apía. La diferencia es que el ministro es Arquipo. O sea, el que recibió el llamado es Arquipo. El ministro de predicar la palabra y de ministrar es Arquipo. Y anda como desanimadón, como descuidando el ministerio, como pensando en irse, como pensando en abandonarlo. No está tan comprometido. Y dice, saludo a nuestro hermano, a Filemón, nuestro amado colaborador. Miren, este es un colaborador. Dice, a nuestra hermana Apia, su esposa, que es la anfitriona de la casa, de la iglesia. Arquipo, este es nuestro compañero de lucha. Este es un ministro del Señor. ¿Sí? Bueno, vamos a leer acá. Ponlo, el hermano Diego Alejandro. Todavía has de ser de actor de novelas, ¿verdad? Diego Alejandro. Se oye acá. Bueno, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, amado y coadjutor nuestro. Y a la amada Apía y Arquipo, compañero de nuestra milicia. Y a la iglesia que está en su casa. Esta es la familia que está recibiendo a la iglesia en su casa. Gracias a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, por escritos de historiadores, e incluso uno de los escritores cristianos de los primeros siglos, de los padres de la iglesia, Crisóstomo, habla de esta familia. Y les quiero decir una cosa. Dice la tradición y el conocimiento de escritos antiguos que todos estos, junto con Onésimo, murieron como mártires, fieles a Dios. Digo, información extra, ¿verdad? Pero esta era la familia de Filemón, donde Onésimo ahora iba a regresar a integrarse, ¿verdad? Después de su tropiezo y su falla, arrepentido. Ahí es donde se congrega la iglesia de Colosas, con Filemón, comprometido. Si pone su casa, está comprometido. Y la esposa, no se diga. A veces no siempre la esposa es que quiera, es que le toca. Y cuando es una bendición que trabajan, ¿verdad? Pues la familia recibía ahí. Pero Arquipo, él tenía el llamado al ministerio. Y ahora le mandan a recordar que cumpla su ministerio. Segunda de Timoteo 1:6, vamos a ver también. A Timoteo le dice varias cosas Pablo. Porque Timoteo, viendo toda la persecución, todo lo que estaba sucediendo y cómo le estaba yendo a Pablo al final, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:6 al 8 dice así: por esta razón, segunda de Timoteo 1:6, ya está, eso. Dice en la Nueva Traducción Viviente: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Hermanos, hemos recibido asignaciones,
hemos recibido, mire, autoridad delegada por Dios. ¿Cuántos saben que tienen autoridad que Dios les delegó, que Dios les dio? ¿Sí saben o no? Pero tenemos que ejercerla. Tenemos que conocer, tenemos que reconocerla y tenemos que ejercer esta autoridad. Y tenemos también dones espirituales. ¿Cuántos tienen dones espirituales? Mira, si tú eres cristiano y el Espíritu Santo habita en ti, Dios te dio dones espirituales. Aunque sea uno. Aunque sea uno. Y tiene una asignación para ti. Y puede ser, mira varón, formar una familia. No necesariamente servir en la iglesia. Y puede ser ahí en tu profesión. Hace tiempo hablaba con unos hermanos. Él dijo, quiere ser médico. Y, ay, pero mi sueño es que sirviera a la iglesia. Y allá no puede servir a Dios en el hospital. ¿No puede servir allá? Claro, por supuesto. Y ministrar y enseñar. Y ahí sí es un lugar donde hay mucho ateo. Y que haya alguien que hable de Dios ahí, que ministre y que tenga esa misericordia. Y ¿querrá Dios poner gente ahí o no? Un científico, no, yo quiero estudiar esto y la ciencia. ¿No querrá Dios cristianos científicos que puedan debatir y defender a Dios entre científicos? ¿No querrá algún cristiano en la política? Me dice, ay, no, sino, hermanos, se ocupa gente que diga, señor presidente, con todo respeto, no sea tranza. Eso no le gusta a Dios. ¿No tiene usted temor de Dios, de que lo que vaya a pasar? Yo tengo un amigo que eso hace, a eso se dedica. Trabaja en el gobierno, siempre tiene puestos importantes y siempre está aguas. Mire, licenciado, tenga cuidado. Eso se llama cohecho. Eso es pecado. Mire, usted está yéndose por el que tiene más poder y más dinero y está desamparando al pobre y al necesitado y se las va a ver con el Señor. Yo digo que Dios lo puso ahí. Alguien les tiene que decir, ¿no? ¿Sí o no? Ahora que le hagan caso, no, ya no es su chamba de él. Y cada que puede meter la mano hace justicia. ¿No querrá Dios poner ahí? Donde quiera, hermano. Pero tienes un llamado, tienes un ministerio, tienes dones que poner a disposición de la iglesia para que crezca la obra. Por esa razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. ¿Qué? Él como ministro avaló y delegó un cargo, una asignación, pero los dones y las capacidades las da Dios, hermanos, ¿no? Y ahora su responsabilidad de Timoteo, de Arquipo y de cualquier ministro es aceptar el cargo, desarrollarlo, entenderlo, prepararse y trabajar. ¿Saben? Vamos a dar cuentas todos de la asignación que Dios nos dio. Todos nos va. ¿Qué hiciste? Luego los maridos se enojan porque les digo, lo primerito que el Señor te va a preguntar cuando llegues al cielo, ¿qué hiciste con tu esposa y con tus hijos? ¿No? Y ahí tiene la lista, te encargué estas 3 cosas nomás. A ver, vamos a revisar. Te dije que fueras el maestro de los niños de 3 años. No, me fui de misionero, pero yo no te mandé de misionero. Y te mandé que fueras maestro de los niños de 3 años. No te di los dones para misionero, por eso te la pasaste en la cárcel y azotado. Por eso te caías. Querías montar al león, pues, no tenías esa gracia. A ti te di la gracia para enseñarle a los niños de 3 años.
¿Cuántos andamos en lo que Dios nos puso y no en lo que se nos ocurre? Porque para lo que Dios te puso es para lo que te equipó. Todos tenemos una asignación. Todos. ¿Cómo vamos? Y hay que avivarlo, y hay que recordarlo, y hay que volvernos a motivar, ¿no? Y a echarle con todas las ganas. Avives el don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios, vean, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina o dominio propio. ¿Verdad? Así no lo sabemos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de templanza. Eso es lo que Dios nos dio. ¿Qué pasa cuando nos dejamos llenar de otras cosas nuestra mente y nuestro corazón? Nos vamos a desviar, nos va a entrar el temor, nos vamos a desanimar, vamos a ver. Miren, los ministerios tienen obstáculos, oposición, pero el Señor nos dio lo suficiente para enfrentarlo y para vivirlo y para entregar buenas cuentas. No hay que rajarnos, hay que seguir adelante en nuestra encomienda que Dios nos dio. Y dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, o sea, capacidades, amor por Dios y por el prójimo. Para allá es el amor de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. A eso va dirigido el amor, ¿verdad? Entonces nos dio poder, capacidades que Dios puso por medio del Espíritu Santo, amor y templanza, dominio propio, autocontrol de nuestra vida para poder crecer en los caminos del Señor. Y fíjate cómo termina Pablo con Timoteo. Dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Al parecer ya estaba bajándole al predicar la palabra, al hablar la verdad, a defender la verdad, a evangelizar, que en ese entonces tú corrías riesgo, podías hasta perder la vida por predicar el evangelio. Pero Pablo tenía autoridad, ¿no? O sea, él no lo detuvo nada, Pablo. Y dice, así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. O sea, Timoteo, yo sé que te agüitas porque me ves preso y con todo esto. Pero adelante de eso es cuando le dice, pero yo estoy pleno. He terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Ahora lo que me espera es la corona que Dios me ha prometido. Y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. ¿No? Así es que Timoteo, levántate. Y ahora le están mandando a decir a Arquipo también, ponte las pilas. Hay que levantarse, hay que trabajar, hay que evangelizar, hay que cumplir el ministerio que Dios nos asignó. Dice, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, ¿quién la va a fortalecer a Timoteo? ¿Quién va a fortalecer a Arquipo? ¿Quién te va a fortalecer a ti? Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo. Vean la invitación. ¿Tienes amigos que te invitan a ver el partido y hacemos una carnita y hacemos esto, ¿sí o no? ¿Tienes amigos así? Miren, los amigos de Timoteo era, te invito a que vengas a padecer conmigo, Timoteo. Te comparto de mis cadenas, Timoteo. Mira, Timoteo, aquí cabemos los dos en esta celda. Mira, Timoteo, no te avergüences de mí ni de mis cadenas. Prepárate a sufrir conmigo por el evangelio. Qué maestro, ¿no? Y dice, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa del evangelio, de las buenas noticias.
Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios, los dones de Dios, que nos salvó y amó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia. O sea, es por su voluntad y por su gracia que hoy nosotros tenemos un llamado y un compromiso delante de Dios. Verso 18, vamos a terminar, hermanos. Se acabó la hora y se acabó la serie. Verso 18 dice, según la tradición, perdón, le puse ahí número, pero no, eso es lo que ya les había explicado. Según la tradición, ellos, incluido Onésimo, fueron martirizados según el gobierno de la persecución cuando vino el emperador Nerón. O sea que duraron un ratito ministrando a Dios, trabajando. Estaba leyendo un escrito que decía que muy probablemente Onésimo llegó a ser, ¿verdad?, incluso el pastor de ahí, el esclavo, ¿no? Fueron martirizados bajo el gobierno de Nerón por negarse a traicionar a Cristo. Termina la carta, dice Pablo, en un acto ahí de amor, dice, firmo mi propio saludo de puño y letra. O sea, ya sabemos que las cartas Pablo las dictaba, ¿verdad? Y había un escritor, un amanuense, que escribía, ¿verdad? El que le decía, pero Pablo, no podemos decir así. Está bien, diles que no. Y ellos escribían, pero a ellos, fíjense, un acto padre de compañerismo y de autenticidad, porque también hay pasajes donde dice Pablo, tengan cuidado de los que vienen en nuestro nombre, o de cartas que envían como si fueran nuestras, ¿no? Entonces había también este tipo de ataques en aquellos tiempos. Entonces dice, firmo mi propio saludo de puño y letra. Recuerden que estoy en cadenas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. La salutación de mi mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Ahí termina esta carta a los colosenses que estudiamos durante estos 4 meses o no sé cuántos, y que la verdad nos ha llenado de seguridad, ¿no? De confiar en Cristo. Hermanos, estamos en Cristo, estamos seguros, estamos unidos a Él. Si hemos recibido a Cristo, estamos unidos a Él, vivimos en comunión con Él. Y también las enseñanzas, hermanos, dice que todo el conocimiento de Dios está en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ahora con el Espíritu Santo nosotros podemos comprender las verdades que nos dejaron en las instrucciones de la Biblia. Hermanos, estamos seguros en Cristo. Hermanos, Cristo es suficiente. Hermanos, Cristo en vosotros les garantiza la gloria con el Señor. Permanezcamos en Él, seamos obedientes y reconozcamos que tenemos una asignación, que tenemos dones, que tenemos llamados y que tenemos que ser fieles al Señor. No nos acobardemos, hermanos. Miren, hay muchas tentaciones, hay muchos problemas, hay persecución, hay traición, hay un montón de ideas y filosofías y doctrinas que nos pudieran distraer. Hay un montón de diversión y distracción que el mundo está ofreciendo, pero Dios nos llamó y nos compró con la sangre de su Hijo para formarnos al carácter de Cristo, para hacer luz en este mundo de tinieblas. Tenemos un llamado y tenemos un compromiso. Y sabe, hermano, cumplan su ministerio, cumplamos nuestro ministerio. Hay una asignación, hay una encomienda, hay algo que se te encargó a ti, y ahí debes concentrar todas tus fuerzas, que en la gracia del Señor, agarrado de su diestra, vas a poder cumplir. Hermano, que un día podamos terminar la carrera así y que nos espera la corona que Dios ha prometido.
a todos los que esperan su venida. ¿Cuántos esperan su venida? Que el Señor, cuando regrese, hermanos, nos encuentre haciendo lo que nos encargó. Que cuando venga el Señor nos halle haciendo lo que nos encargó. Ninguna otra cosa. ¿Está bien? Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar.